Andrew Carnegie. 10 hábitos enseñados a Napoleon Hill antes de la leyenda. El último es impactante. Antes de que Napoleon Hill se convirtiera en una leyenda, antes de que piense y hágase rico, vendiera millones de copias, antes de que su nombre se volviera sinónimo de la filosofía del éxito, él no era nadie. Un joven sin dinero, sin estatus, sin rumbo. Solo otro periodista ambicioso esperando una gran oportunidad que quizá nunca llegaría. Y la única razón por la que hoy conoces su nombre es por una reunión que lo cambió todo. Una reunión con el hombre más rico del mundo en ese momento. No un conferencista motivacional. No un escritor. No alguien que teorizaba sobre la riqueza. Un hombre que construyó con sus propias manos el mayor imperio industrial del siglo. Andrew Carnegie. Estos 10 hábitos que estás a punto de escuchar no salieron de libros. No salieron de seminarios, talleres ni charlas inspiracionales. Salieron de la mente que controlaba el acero, los ferrocarriles y fortunas más grandes que la de la mayoría de las naciones. De un hombre que empezó sin nada y murió controlándolo todo. Y uno de ellos, el 10º, casi nadie lo enseña hoy, porque es incómodo. Porque desafía todo lo que nos han dicho sobre la riqueza, el éxito y lo que significa construir algo que perdure. Si quieres aprender de alguien que realmente construyó un imperio en el mundo real, y no de alguien que solo habla de construirlo, suscríbete ahora. Este canal no se basa en motivación vacía ni consejos superficiales. Aquí hablamos de lo que realmente funciona. Empecemos. Era el año 1908. Andrew Carnegie estaba sentado en una sala que olía a libros encuadernados en cuero y madera envejecida, rodeado de la infraestructura física del poder. Contratos de acero extendidos sobre mesas de caoba, mapas ferroviarios clavados en las paredes. Documentos que representaban más riqueza acumulada de la que la mayoría de las personas podría imaginar en 10 vidas. El aire mismo se sentía pesado, cargado de consecuencias, y frente a él estaba un joven reportero llamado Napoleon Hill, de 25 años, ambicioso pero sin dirección, lleno de ideas pero completamente sin la estructura para ejecutar ninguna de ellas. Carnegie no vio a Hill como un igual ese día, ni siquiera lo vio como un posible socio, lo vio como materia prima. Potencial sin forma, una mente que podía moldearse si alguien se tomaba el tiempo de hacerlo. Y durante los siguientes 20 años, eso fue exactamente lo que Carnegie hizo. Moldeó esa materia prima en algo que el mundo nunca había visto. Un hombre capaz de traducir el lenguaje brutal e implacable de la construcción de imperios en algo que las masas pudieran entender y aplicar. Pero esto es lo que la mayoría no sabe sobre esa relación. Hill no era un talento natural. No nació con la disciplina que Carnegie exigía. No tenía el enfoque, la dureza mental ni el pensamiento estratégico que separaban a Carnegie de cualquier otro industrial de su época. Hill tuvo que ser enseñado, hábito por hábito, fracaso por fracaso, año tras año. Y los 10 hábitos que Carnegie le inculcó, a veces con suavidad y a veces con dureza, no eran principios motivacionales diseñados para hacer que la gente se sintiera bien. Eran sistemas operativos, la diferencia mecánica entre alguien que sueña con el éxito y alguien que lo diseña con precisión. Y quizá ahora mismo, tú estás exactamente donde Hill estaba en 1908, lleno de potencial, lleno de ambición. Has leído los libros, has visto los videos, has consumido todo el contenido sobre mentalidad, manifestación y creer en ti mismo. Pero aún falta algo. Tienes ideas, pero no estructura. Tienes energía, pero no dirección. Empiezas cosas, pero no las terminas. Y en el fondo, sabes que lo que estás haciendo no está funcionando. Sabes que la motivación se desvanece. Sabes que la inspiración no paga las cuentas. Y estás buscando algo real. Algo que funcione cuando se apaga la emoción y te quedas a solas con el trabajo. Carnegie no enseñó estos hábitos en un aula. No los escribió en un manual ni los presentó en un currículo estructurado. Los demostró día tras día. Decisión tras decisión, en la forma en que hablaba, en la forma en que pensaba, en la forma en que se movía por el mundo. Y Hill tuvo que mirar, absorber, observar y finalmente encarnarlos. Lo que estás a punto de escuchar son los 10 hábitos fundamentales que separaban a Carnegie de todos los demás en su época. Los hábitos que Hill pasó 2 décadas estudiando de cerca. Los hábitos que construyeron US Steel desde cero hasta convertirla en la corporación más grande del mundo.
y los hábitos que la mayoría de las personas hoy jamás aplicará porque exigen algo que la mayoría simplemente no está dispuesta a entregar: tiempo, incomodidad, consistencia y la voluntad de ser malinterpretado mientras estás construyendo. Si sigues aquí, eso me dice algo importante. No estás buscando respuestas fáciles. No estás buscando un truco, un atajo o una fórmula de 3 pasos. Estás buscando lo real, y eso es exactamente lo que es esto. Pero quiero dejar algo muy claro antes de continuar. Si te saltas al final solo para escuchar el 10º hábito, te vas a perder la arquitectura. Estos hábitos no funcionan aislados. No son consejos independientes que puedes elegir a tu gusto. Se construyen unos sobre otros. Cada uno crea la base para el siguiente. ¿Y el 10º? El que te va a impactar, solo tiene sentido si entiendes los 9 anteriores. Forman un sistema, y los sistemas solo funcionan cuando aplicas todas las partes. Así que si este contenido ya te está haciendo sentido, si puedes sentir que esto es diferente del consejo superficial que has estado escuchando en todas partes, suscríbete ahora, porque el algoritmo de YouTube está diseñado para entregar contenido a las personas que interactúan con él. Y si no te suscribes, si no le señalas a la plataforma que esto te importa, no te mostrará el siguiente video, no te mostrará las profundizaciones, no te mostrará los episodios de seguimiento que conectan todo. Así que toma la decisión ahora. Muéstrale al algoritmo que vas en serio. Y continuemos. El primer hábito por el que Carnegie vivía, el que informaba cada decisión que tomaba, era la claridad absoluta de propósito. No metas, no sueños, no aspiraciones vagas. Propósito. Y hay una diferencia fundamental que la mayoría nunca comprende. La mayoría tiene metas. Dice cosas como: quiero ganar $1.000.000. Quiero construir un negocio exitoso. Quiero libertad financiera. Y Carnegie, si estuviera frente a ellos, los miraría a los ojos y haría una sola pregunta. ¿Por qué? No para ser filosófico, no para hacerlos sentir bien, sino para eliminar la debilidad desde la raíz. Porque un propósito vago crea acciones vagas, y acciones vagas crean resultados vagos. Y resultados vagos crean años de esfuerzo desperdiciado. Carnegie sabía exactamente lo que estaba construyendo. Podía verlo en su mente con claridad absoluta. Sabía por qué lo construía. Sabía lo que le costaría en tiempo, en relaciones, en reputación. Y sabía lo que le exigiría a él personalmente. Ese nivel de claridad hacía que cada decisión fuera simple. ¿Esto me acerca a mi propósito o me aleja de él? Si lo acercaba, lo hacía sin importar lo incómodo que se sintiera. Si lo alejaba, no sucedía, sin excepciones, sin negociaciones. Hill vio ese patrón repetirse miles de veces a lo largo de los años, y se dio cuenta de algo que cambió por completo su comprensión del éxito. La mayoría no fracasa por falta de esfuerzo, fracasa por falta de dirección, trabaja durísimo en cosas que no importan, confunde actividad frenética con progreso real, y pasan los años sin un movimiento verdadero hacia lo que en realidad quiere. Así se aplica esto a ti ahora mismo, en tu vida, en este instante. Si alguien te detuviera en la calle y te pidiera que explicaras tu propósito en una sola frase clara, ¿podrías hacerlo? No tus metas, no lo que esperas que pase algún día. Tu propósito, la razón por la que haces lo que haces, lo que impulsa cada decisión importante. Si no puedes responder esa pregunta de inmediato y con claridad, no tienes claridad. Tienes confusión. Y la confusión, si no se enfrenta, te quemará años de vida. Carnegie no desperdiciaba tiempo en proyectos que se sentían bien pero no llevaban a ningún lado. No perseguía oportunidades solo porque estaban disponibles. Construía con precisión quirúrgica. Y la precisión requiere claridad. Hoy la mayoría está ocupada. Siempre moviéndose. Siempre haciendo. Siempre en acción. Pero si los detienes y les preguntas qué están construyendo realmente, no pueden decírtelo. Divagan. Enumeran actividades. Describen lo que hacen, pero no el por qué. Eso no es propósito. Eso es distracción. Y Carnegie te lo diría sin rodeos. La distracción es lo más caro que vas a pagar en tu vida. Te cuesta tiempo que nunca recuperarás. El segundo hábito, y este sorprendió a Hill cuando lo observó por primera vez, era el enfoque controlado. Carnegie no hacía multitarea. No dispersaba su atención en 10 oportunidades distintas con la esperanza de que una funcionara.
No cubría apuestas ni jugaba a lo seguro diversificando su energía. Elegía una dirección y aplicaba una fuerza abrumadora e implacable hasta dominar completamente esa dirección. Entonces, y solo entonces, pasaba a lo siguiente. Hill vio esto al inicio de su relación y se confundió. Vio a Carnegie rechazar negocios claramente rentables, oportunidades que otros empresarios habrían tomado de inmediato. Y cuando Hill preguntó por qué, la respuesta de Carnegie fue simple. Porque no sirve a la misión principal. Y si no sirve a la misión principal, es una distracción. Y las distracciones matan imperios antes de que siquiera se construyan. Carnegie entendía algo que la mayoría no entiende. La oportunidad es infinita. Siempre habrá otro trato, otra alianza, otra forma de ganar dinero, pero la atención es finita. Solo tienes cierta cantidad de horas al día, ciertos días al año, ciertos años en la vida. Y si divides tu atención, divides tu poder. Los que ganan, los que construyen cosas que duran, no son los que persiguen cada oportunidad que aparece. Son los que eligen un camino y lo dominan tan completamente que nadie más puede competir. Hill documentó este principio en su obra posterior, pero la mayoría todavía no lo entiende. Porque toda la cultura moderna te dice que diversifiques, que tengas múltiples fuentes de ingresos, que no pongas todos los huevos en una sola canasta. Y suena inteligente, suena seguro, suena como sabiduría, pero Carnegie te diría que es una receta para la mediocridad, porque la excelencia requiere obsesión, y la obsesión requiere enfoque. No puedes estar obsesionado con 10 cosas a la vez. Solo puedes estar distraído por 10 cosas a la vez. Así que te pregunto directamente, ¿en qué estás realmente enfocado ahora mismo? No en lo que piensas de vez en cuando, no en lo que esperas hacer algún día. ¿A qué estás dedicando la mayor parte de tu tiempo, tu energía, tu capacidad mental? Porque eso es lo que estás construyendo. Eso es lo que definirá tus próximos 5 años. Todo lo demás, por emocionante que se sienta en el momento, es ruido, y el ruido no construye imperios. El enfoque sí. El tercer hábito, y aquí Carnegie se separó de casi todos en su época, era la disciplina mental. Carnegie creía que la mente humana, si se deja sin control y sin dirección, te destruye. No porque seas débil, no porque te falte inteligencia o talento, sino porque la mente, por defecto, gravita hacia el miedo, la duda y la distracción. Esos son sus ajustes naturales, y si la dejas correr con esos ajustes, matará cualquier visión que tengas antes de que esa visión se vuelva real. Así que Carnegie entrenaba su mente como un soldado entrena para la guerra, a diario, con dureza, sin excepción. No esperaba a sentirse motivado, no esperaba a sentirse confiado, inspirado o listo. Controlaba sus pensamientos como un general controla un ejército, con estrategia, con disciplina, con autoridad absoluta. Hill entendió muy rápido que esto no era negociable. Si no puedes controlar tu mente, no puedes controlar tus resultados. Punto. Y aquí está la parte que la mayoría pasa por alto cuando lee sobre este principio. La disciplina mental no se trata de pensamiento positivo, no se trata de afirmaciones, visualización o creer muy fuerte que cosas buenas pasarán. Se trata de pensamiento disciplinado. Se trata de negarte a que tu mente se desborde con escenarios catastróficos, excusas y justificaciones de por qué no puedes, no debes o no estás listo. Carnegie no pasaba el tiempo imaginando el fracaso. Pasaba el tiempo calculando riesgos y planificando sistemáticamente cómo manejarlos. Y cuando el miedo aparecía, porque siempre aparece, lo reconocía, lo examinaba y avanzaba de todas formas. Eso es disciplina, no la ausencia de miedo, la negativa a dejar que el miedo tome decisiones por ti. Hoy la mayoría está completamente controlada por sus emociones, se siente ansiosa y se detiene, se siente insegura y espera más información, se siente abrumada y se distrae con tareas más fáciles, y mientras están sintiendo, reaccionando y esperando, alguien más está construyendo. Alguien más está avanzando. Alguien más está tomando el terreno que ellos podrían haber tomado. Carnegie no esperaba que sus emociones le dieran permiso. No necesitaba sentirse listo. Disciplinaba su mente para enfocarse en lo que debía hacerse, y luego lo hacía. Y ese solo hábito, esa capacidad de anular su propia resistencia emocional, creó más riqueza de la que la mayoría verá en 100 vidas. Ahora, y esto es crucial, el cuarto hábito era la acción inmediata.
Carnegie no toleraba la vacilación. En absoluto. Entendía que en los negocios, en la construcción de riqueza, en cualquier arena competitiva, la velocidad es un arma. No velocidad imprudente, no velocidad impulsiva y sin pensamiento, sino urgencia calculada. Tomaba decisiones más rápido que sus competidores. Se movía más rápido, se adaptaba más rápido. Y por esa ventaja de velocidad ganaba. Una y otra vez. Hill documentó esto en su obra, pero la gente igual no lo aplica. Lee sobre la importancia de ser decisivo y luego pasa 6 meses construyendo el plan perfecto. Lee sobre tomar acción y luego espera que todo se alinee, que las condiciones sean perfectas, que se elimine cada riesgo posible. Y Carnegie te diría, sin rodeos, que el momento perfecto no existe, nunca existió, nunca existirá. El mejor momento para actuar es ahora. No porque estés totalmente listo, no porque tengas toda la información, sino porque esperar es como pierdes, esperar es como se cierran las oportunidades, esperar es como alguien más toma lo que pudo haber sido tuyo. Así se veía esto en la vida real de Carnegie. Cuando vio una oportunidad de consolidar la industria del acero, no pasó años estudiando si era posible. Actuó en semanas, hizo ofertas, estructuró acuerdos, se movió mientras sus competidores seguían debatiendo si la idea tenía mérito. Y cuando ellos decidieron que era una buena idea, Carnegie ya había ganado. El juego había terminado antes de que se dieran cuenta de que había empezado. Esto significa algo para ti, ahora, en tu situación actual. La mayoría complica demasiado las decisiones. Necesita más datos, más certeza, más validación de otros, más pruebas de que funcionará antes de intentar. Pero Carnegie entendía que la mayoría de las decisiones son reversibles. La mayoría de los fracasos son recuperables. Y el costo de esperar, el costo de no hacer nada, casi siempre es mayor que el costo de equivocarte. Así que actuaba, tomaba la decisión, se movía, y si no funcionaba, ajustaba y se volvía a mover. Así se construyen los imperios, no con perfección, con impulso, con movimiento hacia adelante, implacable, incluso cuando el camino no es totalmente claro. Y si eres alguien que lleva meses, quizá años, atrapado en modo planificación, sabes exactamente de lo que hablo. No estás siendo estratégico, estás teniendo miedo. Y el miedo disfrazado de cautela sigue siendo miedo, solo que suena más aceptable. El quinto hábito, y este hace que mucha gente se sienta muy incómoda, era la incomodidad deliberada. Carnegie no evitaba lo difícil, no buscaba el camino fácil, no elegía comodidad cuando la dificultad estaba disponible. Buscaba la incomodidad intencionalmente, porque entendía algo que la mayoría nunca aprende. En la comodidad es donde el crecimiento se detiene. En la comodidad es donde la ambición muere. En la comodidad es donde, lentamente, casi sin darte cuenta, te vuelves promedio. Y si estás cómodo, si tu vida diaria se siente segura, predecible y fácil, no estás construyendo nada significativo. Estás manteniendo, estás sobreviviendo, pero no estás creciendo. Hill vio este patrón en todas partes. Carnegie asumía riesgos que ponían nerviosa a la gente con solo mirar. Entraba en mercados que todos consideraban demasiado competitivos o peligrosos. Tomaba decisiones que se sentían agresivas, arriesgadas y que hacían que otros cuestionaran su juicio. Y lo hacía a propósito, no porque amara el riesgo por sí mismo, sino porque sabía que todo lo que vale la pena construir, todo lo que lo sobreviviría y cambiaría el mundo, estaba del otro lado de la incomodidad. No puedes llegar desde la zona de confort. El puente no existe. Tienes que dejar la comodidad por completo. Aquí es donde la mayoría falla, y falla de forma predecible, repetida, durante generaciones. Quiere el resultado sin la incomodidad, quiere riqueza sin riesgo, quiere éxito sin sacrificio, quiere transformación sin cambio. Y no funciona así. Nunca funcionó así. Carnegie te diría que si tu vida diaria se siente fácil, si no estás enfrentando regularmente situaciones que te asustan, te desafían o te empujan más allá de lo que creías posible, no estás en el camino hacia algo grande, estás en el camino hacia lo promedio. Y lo promedio es seguro, lo promedio es cómodo, lo promedio no te exige mucho. Pero lo promedio no construye imperios, lo promedio no crea legados, lo promedio no cambia el mundo. Así que déjame preguntarte algo que quizá te duela un poco. ¿En qué área de tu vida estás eligiendo comodidad sobre crecimiento? ¿Qué conversación difícil estás evitando porque se siente incómoda? ¿En qué trabajo seguro, relación predecible
o ciudad familiar te estás quedando porque la alternativa se siente demasiado incierta. ¿Dónde estás jugando pequeño porque jugar grande requiere arriesgarte a fallar frente a personas que te importan? Esa evitación, esa elección por comodidad, te está costando más de lo que crees. Te está costando años, y esos no los puedes comprar de vuelta. Si estás sintiendo esto ahora, si algo de lo que acabo de decir te está incomodando, suscríbete. Porque la mayoría no lo hará. La mayoría prefiere contenido que la haga sentirse bien sin cuestionar nada, pero tú no eres la mayoría. Y este canal no es para la mayoría. El sexto hábito, y Hill luchó con este durante años antes de entenderlo de verdad, era la consistencia implacable. Carnegie no dependía de la motivación. No creía en ráfagas de inspiración o periodos de enfoque intenso seguidos por periodos de descanso. Creía en sistemas. Creía en hacer las mismas acciones de alto valor todos los días, a la misma hora, de la misma manera, sin importar cómo se sintiera. Eso era lo que lo separaba de los demás. La mayoría empieza fuerte, tiene energía al comienzo, tiene emoción, cree que esta vez será distinto. Pero cuando la emoción se apaga, cuando la novedad desaparece, cuando el trabajo se vuelve repetitivo, aburrido y sin glamour, se detiene. Se dice que empezará de nuevo cuando se sienta motivada, pero la motivación nunca vuelve. Y el proyecto muere. Carnegie nunca se detenía, porque no operaba desde la emoción. No estaba impulsado por cómo se sentía esa mañana, por si estaba inspirado, por si el trabajo se sentía significativo ese día. Operaba desde la estructura, desde la rutina, desde sistemas que había construido y que lo obligaban a presentarse sin importar su estado emocional. Hill intentó capturar este principio en Piense y hágase rico. Lo llamó persistencia, pero la gente lo sigue malinterpretando. Cree que el éxito requiere pasión, y la pasión ayuda al principio. La pasión te pone en marcha, pero Carnegie te diría que la pasión es poco confiable. Viene y va como el clima. Lo que importa, lo que realmente determina si construyes algo que dure, es si construiste un sistema que te obliga a presentarte incluso cuando la pasión ya no existe. Eso es consistencia, y la consistencia es lo único que se capitaliza con el tiempo. No el talento. El talento sin consistencia no produce nada. No la inteligencia. La inteligencia sin consistencia solo crea excusas ingeniosas. La consistencia es la variable que importa. Presentarte cada día, hacer el trabajo que debe hacerse, tengas ganas o no, te esté mirando alguien o no, veas resultados inmediatos o no. Eso construye imperios, y si eres alguien que comienza proyectos con entusiasmo y luego los abandona cuando el entusiasmo se va, si tienes un historial de libros sin terminar, negocios a medio construir e ideas que sonaban increíbles pero nunca llegaron a ningún lado, necesitas entender este hábito a fondo, porque sin él, nada más importa. El séptimo hábito era el control del entorno, y este es brutal. Carnegie no solo elegía cuidadosamente a sus socios, diseñaba todo su entorno con precisión. Cada relación, cada influencia, cada conversación, cada persona que tenía acceso a su tiempo y a su atención, controlaba todo, porque entendía que el entorno moldea la identidad más rápido de lo que el autocontrol jamás podría. Más rápido que la disciplina, más rápido que la motivación. Si estás rodeado de la gente equivocada, de las ideas equivocadas, de la energía equivocada, nunca te convertirás en quien necesitas ser. Tu entorno te arrastrará de vuelta a lo promedio cada vez. Hill aprendió esta lección de la manera difícil. Vio a Carnegie cortar relaciones sin vacilar, sin culpa, sin explicación, no porque Carnegie fuera cruel, no porque no le importara a la gente, sino porque esas personas, por bien intencionadas que fueran, lo estaban frenando, y Carnegie no tenía tiempo para lo lento. No tenía paciencia para gente que drenaba su energía, cuestionaba su visión, u operaba con un estándar más bajo del que él exigía de sí mismo. Y cuando Hill le preguntó cómo podía ser tan frío, Carnegie dijo algo que Hill nunca olvidó. La lealtad hacia la gente equivocada es deslealtad hacia ti mismo. Y si estás construyendo algo que importa, necesitas estar rodeado de personas que construyen a tu nivel o por encima. Todos los demás, por mucho que los quieras, son una distracción. Aquí está la verdad incómoda que ya sabes, pero probablemente no has dicho en voz alta. La mayoría está siendo frenada por su entorno, por la ciudad en la que vive, donde nadie piensa en grande,
por los amigos que se burlan de la ambición y la llaman arrogancia, por familiares de los que se niegan a distanciarse aunque esas relaciones los drenen emocionalmente. Y lo saben, lo sienten, pero se quedan igual, porque irse se siente desleal, porque cambiar se siente demasiado difícil, porque se dicen que el éxito real significa llevar a todos contigo. Pero así no funciona. No puedes arrastrar a personas que no quieren moverse. No puedes elevar a quienes están comprometidos a quedarse donde están. Y mientras tú intentas, mientras sigues siendo leal a gente que no comparte tu visión, tu potencial muere en silencio. Carnegie te diría que si vas en serio con construir algo real, tienes que auditar tu entorno sin piedad. Las 5 personas con las que más tiempo pasas, el contenido que consumes, las conversaciones en las que participas, la ciudad en la que vives, los espacios que ocupas física y mentalmente, todo. Y debes hacerte una pregunta: ¿este entorno está construyendo la persona que necesito llegar a ser? ¿O me está manteniendo como la persona que siempre he sido? Porque si es lo segundo, necesitas cambiarlo. No algún día. Ahora. El 8º hábito era el reconocimiento de patrones, y este se pasa por alto porque suena abstracto. Pero no es abstracto. Es la habilidad más práctica que Carnegie poseía. Carnegie no solo reaccionaba a los eventos, los estudiaba, buscaba patrones en los mercados, en el comportamiento humano, en los ciclos económicos. Preguntaba por qué las cosas sucedían como sucedían, y esa capacidad, ese reconocimiento obsesivo de patrones, le daba una ventaja que nadie más tenía. Podía ver los cambios del mercado antes de que sucedieran. Podía predecir cómo responderían los competidores a sus movimientos. Podía identificar oportunidades mientras todos los demás seguían confundidos sobre lo que estaba pasando. Hill documentó esto como una de las habilidades más valiosas que Carnegie le enseñó. Ver lo que otros no ven. No por intuición mística, por observación implacable, detallada, paciente. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Tú estás viviendo patrones ahora mismo, en tu negocio, en tus relaciones, en tus finanzas. En cada área de tu vida, los patrones se repiten. Los mismos problemas aparecen con formas distintas. Los mismos resultados aparecen a pesar de esfuerzos diferentes. Y la mayoría de esos patrones son predecibles si estás prestando atención. Pero no estás prestando atención. Estás reaccionando. Estás apagando incendios. Estás manejando la crisis de hoy sin detenerte a preguntar por qué este mismo tipo de crisis aparece una y otra vez. Carnegie te diría que pares, que tomes distancia, que mires los últimos 6 meses o el último año de tu vida y preguntes: ¿qué se repite? ¿Qué estoy haciendo que no funciona? ¿Y por qué sigo haciéndolo? Ese nivel de autoconciencia es raro. La mayoría vive toda su vida sin hacer esas preguntas, pero también es la diferencia entre alguien que cambia y alguien que solo se queja de que nada cambia. Si quieres resultados diferentes, necesitas identificar el patrón que está creando tus resultados actuales y luego romperlo, no gradualmente, de forma decisiva. El 9º hábito, y este sorprende porque parece contradecir lo demás, era el descanso estratégico. Carnegie era famoso por su intensidad, por su impulso implacable, por su negativa a detenerse hasta terminar, pero también entendía que la mente y el cuerpo necesitan recuperación real, no como recompensa por trabajar duro, como requisito para un rendimiento sostenido. No se quemó porque construyó el descanso dentro de su sistema desde el principio. Dormía bien, se tomaba tiempo para pensar sin presión, no confundía agotamiento con productividad. Y Hill aprendió algo al ver esto. Los que más trabajan no siempre son los que más logran. Los que más logran son los que trabajan con inteligencia y se recuperan por completo. Hoy muchos usan el agotamiento como insignia. Presumen lo poco que duermen, lo mucho que trabajan, lo ocupados que están, lo sin vacaciones que viven, y Carnegie los miraría y vería un fracaso en camino. Porque la intensidad insostenible termina en colapso, y el colapso borra todo lo que construiste. Si quieres construir algo que dure, necesitas construir un ritmo que puedas sostener. No por un mes, no por un año, por décadas. Eso fue lo que hizo Carnegie. Eso fue lo que le permitió dominar durante tanto tiempo. Entendía que el descanso no es debilidad, es estrategia. Ahora llegamos al 10º hábito, el que impacta a la gente, el que a Hill le tomó años entender por completo, el que Carnegie vivía pero rara vez decía en público porque incomodaba.
y el que separa, de verdad, a quienes construyen riqueza de quienes solo la acumulan. ¿Estás listo? Porque esto va a desafiar todo lo que te han enseñado sobre el éxito, sobre la riqueza, sobre lo que significa ser una buena persona mientras construyes un imperio. Carnegie creía que la riqueza no era una conquista, no era un trofeo, no era algo que acumulas para probar tu valor o exhibir estatus. Creía que la riqueza era una responsabilidad, pero no de la forma en que la mayoría entiende esa frase. No creía en ser generoso desde el principio. No creía en regalar dinero mientras todavía estás construyendo. Creía en algo mucho más incómodo. Creía que primero debías construir la riqueza, con eficiencia implacable y sin disculpas, y luego usarla para crear algo que te sobreviviera. Construye poder primero, da después. No porque dar temprano sea malo, sino porque dar sin poder crea un impacto limitado. Y Carnegie quería el máximo impacto. Esta es la parte que incomoda profundamente, porque nos han enseñado que debes ser generoso desde el día 1, que debes dar mientras construyes, que tu éxito debería beneficiar a todos a tu alrededor inmediatamente. Y hay valor en esa filosofía, pero Carnegie te diría que si das antes de ser poderoso, tu dar es limitado, tu impacto es pequeño, tu capacidad de cambiar sistemas es mínima. Pero si primero construyes poder, si dominas tu industria primero, si creas riqueza masiva con enfoque total y sin distracciones, entonces tu dar puede cambiar sistemas completos. Puede construir bibliotecas que eduquen a millones, puede financiar investigación que avance la civilización, puede crear infraestructura que sirva a comunidades por generaciones. Y eso es exactamente lo que Carnegie hizo. Construyó US Steel sin disculpas. Compitió con dureza. Tomó decisiones que destruyeron competidores. Acumuló riqueza a una escala que lo convirtió en uno de los más ricos que hayan existido, y la gente lo odiaba por eso. Lo llamaban despiadado, lo llamaban codicioso, decían que no le importaba a nadie más que él mismo. Y Carnegie no se defendía. No intentaba caerle bien a la gente mientras construía. Solo seguía construyendo, y luego, en la segunda mitad de su vida, después de que el imperio estuvo completo, lo regaló casi todo. Construyó más de 500 bibliotecas, financió educación a niveles que nadie había visto, cambió comunidades de forma permanente, creó instituciones que siguen existiendo hoy, más de un siglo después de su muerte. A Hill le costó entender esto durante años, porque no encajaba con la narrativa que la gente quería escuchar. La gente quería creer que podía ser universalmente querido y extremadamente exitoso al mismo tiempo, desde el inicio, que podías hacer felices a todos y aún así construir un imperio, que podías evitar decisiones difíciles y aún así dominar. Pero Carnegie le mostró que hay una secuencia. Primero construyes, luego das. Y si inviertes ese orden, si intentas ser generoso antes de tener poder real, te quedas débil. Te quedas limitado. Tu impacto se mantiene pequeño. Esto no significa que Carnegie no tuviera corazón. Significa que entendía que el poder es necesario para crear un cambio duradero, y el poder viene de ganar primero, no de caer bien. Así que aquí está la pregunta con la que necesitas quedarte, la pregunta que determinará si aplicas esto o solo asientes y lo olvidas mañana. ¿Estás intentando ser generoso con recursos que aún no tienes? ¿Estás intentando agradar a la gente mientras todavía estás construyendo los cimientos? ¿Estás priorizando ser querido por encima de ser efectivo? ¿Estás tomando decisiones basadas en cómo te harán ver, en lugar de basadas en lo que realmente te hará avanzar? Porque si lo estás haciendo, y la mayoría lo hace, estás siguiendo un camino que se siente justo pero no lleva a ningún lado. Se siente bien en el momento, te hace ver como buena persona, pero no construye imperios. No crea cambio duradero. No te da el poder necesario para ayudar a la gente a gran escala. Carnegie no se preocupaba porque la gente lo quisiera mientras construía. Le importaba que respetaran lo que había construido. Y después de construirlo, después de acumular más riqueza de la que podría gastar, usó ese poder para crear algo que lo sobrevivió por un siglo. Ese es el 10º hábito, y es impactante porque te obliga a enfrentar la diferencia entre intenciones e impacto. Entre sentirte bien y hacer el bien, entre ser cómodo y ser poderoso. Y la mayoría no lo aceptará, lo escuchará y lo rechazará de inmediato. Dirá que es demasiado duro, demasiado frío, demasiado centrado en uno mismo. Pero Carnegie no construyó su legado siendo cómodo, lo construyó siendo efectivo.
Y la efectividad requiere decisiones que la mayoría nunca tomará. Déjame unir todo esto, estos 10 hábitos, los que Carnegie le enseñó a Hill durante 2 décadas, los que construyeron un imperio que cambió el mundo, no son secretos. No están ocultos en un texto antiguo. No están reservados para unos pocos. Solo son incómodos. Exigen claridad cuando la mayoría elige distracción. Exigen enfoque cuando la mayoría elige variedad. Exigen disciplina cuando la mayoría elige conveniencia. Exigen acción cuando la mayoría elige planificación eterna. Exigen incomodidad cuando la mayoría elige seguridad. Exigen consistencia cuando la mayoría elige emoción. Exigen controlar el entorno cuando la mayoría elige lealtad hacia las personas equivocadas. Exigen reconocer patrones cuando la mayoría elige reaccionar. Exigen descanso cuando la mayoría elige agotamiento como identidad. Y exigen estar dispuesto a construir poder antes de entregarlo, ser efectivo antes de ser querido, crear impacto que dure en lugar de aprobación que se desvanece. Hill pasó 20 años estudiando estos principios de cerca, viendo a Carnegie vivirlos, documentándolos, analizándolos, y cuando por fin los escribió, cuando publicó, Piense y hágase rico, los suavizó, los hizo digeribles para el consumo masivo, los hizo inspiracionales en lugar de operativos. Y millones leyeron su obra, millones se inspiraron. Pero la mayoría nunca aplicó lo que Carnegie realmente vivía, porque Carnegie no estaba vendiendo inspiración. Estaba demostrando dominación. Estaba mostrando lo que cuesta construir algo que cambie el mundo. Y hay una diferencia fundamental. Si te quedaste hasta aquí, hasta este momento exacto, tú eres diferente. No estás buscando motivación que se evapora mañana. Estás buscando estructura que dure. No estás buscando comodidad. Estás buscando verdad. Y la verdad es esta. Estos 10 hábitos funcionan. Funcionaron en 1908 cuando Carnegie era el hombre más rico del mundo. Funcionan hoy en 2025, pero solo funcionan si los aplicas. No de manera selectiva, eligiendo los que se sienten bien e ignorando los que te desafían. Completamente. Los 10. No cuando tengas ganas. Cada día. No cuando sea fácil, especialmente cuando sea difícil. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque la mayoría no lo hará. La mayoría verá este video, se sentirá inspirada 1 hora y luego volverá exactamente a lo que hacía antes. Elegirá contenido que la haga sentirse bien sin exigirle nada. Pero tú no eres la mayoría. Si lo fueras, no seguirías aquí. Y este canal no existe para la mayoría. Existe para quienes están dispuestos a hacer lo que Carnegie hizo. Construir primero. Ganar primero. Crear algo que los sobreviva. La mayoría no se suscribirá porque prefiere motivación a verdad. Pero si tú eres diferente, demuéstralo. Suscríbete ahora. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios ahora mismo y responde una de estas 2 preguntas. ¿Cuál de estos 10 hábitos crees que la gente ignora más hoy? ¿O ve más profundo? ¿Crees que el problema es el mensaje? ¿O crees que el problema es que la gente no tiene la consistencia para aplicarlo? Estaré leyendo cada comentario. Y responderé a los que muestren que realmente estás pensando, no solo reaccionando. Los que muestren que estás dispuesto a ser honesto sobre dónde estás y qué necesita cambiar. Bienvenido al camino que Carnegie recorrió. No es fácil. No es cómodo. No promete hacerte sentir bien. Pero funciona. Y eso es lo único que importa.